Lehenik eta behin Jon Insausti, Donostiako Kultura Zinegotzia, Esteban Landart, organoak berritzeko batzorde teknikoaren koordinatzailea dena, eta Unai Manterola Donostiako Elizbarrutiaren izenean ere datorrena. Gaurkoan elkarlanean abiatuko dugun eta ekingo dugun zahar berritze prozesu baten inguruan hitz egitera gatoz, jakin badakigulako eta segituan ulertu genuelako organoen mundua segurazki Gipuzkoan daukan ondarerik garrantzitsuenetariko bat dela, organo romantikoak batipat, baino ez bakarrik, eta organo romantikoien artean segurazki altxorrik nagusiena Donostiako Aristide Caballekolen Santa Maria del Coroko organoa dela, ez? 1873ko altxorra da, eta gero guk baino hobeto esplikatuko dan bezala beharrak ditu eta benetan zahar berritze restaurazio prozesu bat beharra du, benetan etorkizunera begira bermatzearren bere iraunkortasuna, ezta. Realmente no es gratuito ni excesivo decir que la colección de órganos románticos, no solo románticos, pero fundamentalmente románticos, que atesora el territorio de Guipúzcoa es uno de los elementos patrimoniales más destacados de los que podemos presumir en Guipúzcoa. Y lo cierto es que son instrumentos muy complejos, son instrumentos muchas veces desconocidos para el gran público, son instrumentos que gozan de un enorme predicamento quizás en otras latitudes en Europa, donde hay mucha afición, también aquí, y lo cual ha dado grandes artistas, intérpretes, compositores, y tanto es así que tampoco es casual que el Conservatorio Superior de Música de Euskadi, Musikene, tenga un departamento y imparta y de alguna manera todos los años gradúe a alumnos en esta especialidad o en esta disciplina del órgano. Guipúzcoa, como decía, tiene grandes tesoros que requieren en algunos casos de rehabilitación y requieren también del trabajo común compartido en la alianza de las diferentes instituciones. Así lo ha entendido en el caso de este órgano Caballecol de 1863 de la Basílica Santa María del Coro, el propio Ayuntamiento de San Sebastián, y también, como habitualmente hace, la propia diócesis, que es la propietaria de estos instrumentos y que seguramente en solitario en ningún caso podría abordar la restauración, el mantenimiento, la renovación de estos instrumentos. Somos conocedores, porque muchas personas interesadas en este tipo de patrimonio nos han venido insistiendo, de la necesidad, quizás prorrogada demasiado tiempo, de abordar definitivamente una restauración, no sé si se le puede llamar integral, pero sí una gran restauración a este tesoro que incluso en algunos casos ha tenido hasta obras que se han compuesto específicamente para esta basílica, para este órgano, para el Orfeón, que canta en muchas ocasiones, ha solido cantar acompañada de este órgano. Y por tanto yo creo que estamos hablando de un patrimonio que, además de todo lo que he comentado, tiene una capacidad de penetración en el simbolismo y tiene mucho arraigo en la ciudad, y tiene muchos seguidores y mucha gente que realmente admira y tiene mucho interés en que se haga el mejor mantenimiento y la mejor conservación, en definitiva, de este patrimonio. Es desde estas pautas o desde estas premisas desde la que se ha retomado un trabajo que en su momento tuvo una cierta actividad, pero que ahora le hemos dado una formalidad mayor, de constituir una comisión de expertos, en definitiva, compuesta, en primer lugar, una primera comisión de trabajo entre la diócesis de Guipúzcoa y la propia Diputación, para, de alguna manera, tener esa mirada global al conjunto de la colección de órganos que tiene Guipúzcoa, y una comisión de expertos que depende de ella, en la que nuestra jefa de servicio, Gabriela Vives, ha hecho un enorme trabajo que quiero aquí aprovechar la ocasión para agradecer, porque yo creo que es muy importante para la Diputación Foral, más allá de las aportaciones que pueda hacer de carácter económico para la inversión,
ir atesorando un conocimiento, ir archivando, ir teniendo también conocimiento directo de las reflexiones, del acercamiento que se hace a la rehabilitación de este tipo de instrumentos, ¿no? Nos lo hemos tomado de verdad muy en serio. Esa comisión, decía, tiene luego una comisión técnica para la cual hemos contado con, diría, sí, Esteban Landar, que es el responsable máximo, digamos, de esa comisión, quien coordina los trabajos, pero más allá de Esteban Landar, que es un reconocido y prestigioso, digamos, bueno, pues conoce esta materia, él es el responsable del, digamos, del, no sé si llamarlo servicio o departamento de órgano de Musikene. Los conocimientos van más allá de los conocimientos organísticos, son también de organería, es decir, el poder conocer no solamente el repertorio, la obra, la interpretación, sino también la maquinaria complejísima que está detrás de un instrumento de estas características. Y para la Diputación era fundamental poderlo dejar en manos de una institución con afán y con vocación de perdurabilidad, como puede ser Musikene. Y es así como hace ya pues, más de un año, casi dos, empezamos a trabajar con Musikene, que tengo también aquí que agradecer la disposición que tuvo enseguida de entrar a formar parte de estos trabajos, de colaborar con la institución, con la diócesis y con la Diputación, para aportarnos conocimiento, para asumir un reto y un desafío que no es menor, porque estamos hablando en este caso, en el caso que hoy nos ocupa, de un instrumento muy delicado, realmente de un valor patrimonial incalculable, en el que no nos podemos permitir el lujo de cometer el menor tropiezo. Es decir, que hay que asegurar por todos los medios que la intervención que se va a hacer en este instrumento es una intervención adecuada, es una intervención ajustada a las necesidades, a la época, en fin, y a las características técnicas del instrumento, ¿no? Concretamente aquí en San Sebastián, obviamente, pues hicimos una invitación o un planteamiento al ayuntamiento, que tengo también que decir aquí que no dudó un solo segundo en participar y en asumir, digamos, su cuota bueno, pues de responsabilidad y de implicación también económica para poder abordar esta operación. Y hasta aquí hemos llegado. Hoy queremos de alguna manera contaros cómo están esos trabajos y sobre todo también os queremos contar, luego después lo hará Esteban, bueno, cuáles son las fatigas o cuáles son los problemas que presenta el instrumento y que nos llevan a esta intervención. Jon insausteri pasako diot ondoren hitza. Aurrera, Jon. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Eta eskertzea bai Esteban, Deniz diputatua eta Unairen presentzia, baina batez ere baita ere atzetik lanean ibilizareten guztioi ere eskerrak eman nahi dizkizuet gaurko egun honetan akordio hau jartzen dugulako mahai gainean, ezta? Denizek diputatuak oso ondo azaldu du zein dan elkarlan honen emaitza eta helburua, baina honik behintzat bai nahiko nituzkela pare bat edia azpimarratu behintzat Donostiako udalaren perspektibatik, ez? Lehenik eta behin, lehenengoa Donostian ere badagoela organoen arloan ondarea, eta kasu honetan elkarlanaren ideia azpimarratu nahiko nuke, bai Foru Aldundia, Donostiako udaletxea eta Elizbarrutiaren arteko elkarlan batetik etorriko delako kasu honetan gure ondarea berreskuratzea eta balioan jartzearen ariketa hori, eta gainera organoetaz ari gara hitz egiten, baina nik uste gainera sintonia honean, ez? Eta behintzat honek doinu polita ekarri duela partekeran agente guztientzako, eta bigarna bai, seguraski igual ikuspegi donostiar batetik edo, nik bai balioan jarri nahiko nukena, nun dagoen organo hau, ezta? Ezin dugu ahaztu, hau Santa Maria Elizan dagoela, eta Santa Maria Eliza bera eta inguruko arkitektura guztia gure hiriko eta gure nortasunaren eta gure historiaren parte da, ez? Balio oso garrantzitsua dauka parte zarrerako, baino baita ere orokorrean hiri guztirako, kutxio erlijiosotik haratago ezin dugu ahaztu hiriko patroia, bai San Sebastian edo Koruko Ama Birjina bertan daudela, baina hortik haratago ere hiri honetako ekintza edo ekitaldi askok bertan izaten dute bere eszenatokia, ez? Ezin dugu ahaztu adibidez, abuztuan salbea bertan ospatzen dela, edo danborra dan adibidez, Euskal Bilerako haurrak bertan jotzen dutela San Sebastian martxa, ezta? Eta horren atzean beti egoten dela organo honen musika hori, ez? Orduan, ezin dugu ukatu edo bintzat esan dezakegu organo horren musika hiri honetako banda sonora horren barruan ere
txertatzen dela, eta behintzat gure nortasun horretan ez donostiar garen aldetik horea dela berreskurapen hau gure hirian ematea, ezta? Bueno, como decía en euskera brevemente, lo primero agradecer tanto al diputado, al representante de la diócesis y también a Esteban, a la presencia y el trabajo que se ha hecho, pero también a las personas que habéis estado por detrás para que este proyecto sea una realidad. Y simplemente quería destacar dos ideas. La primera era la de la colaboración. Ya he dicho que creo que esto se ha hecho en muy buena sintonía, ¿no? Ya que hablamos de órganos y que seguramente que la melodía que suena pues es muy agradable y que colaboren tanto la Diputación como el Ayuntamiento como la Diócesis en un ejercicio de recuperar el patrimonio, pues que siempre es bienvenido, ¿no? Y sobre todo, desde una perspectiva donostiarra. Y es de lo segundo que quería hablar. No podemos olvidar, al fin y al cabo, que el órgano de Santa María está en la iglesia Santa María, un enclave estratégico y seguramente querido para las y los donostiarras. No podemos olvidar que grandes actos de esta ciudad, grandes momentos de esta historia ocurren dentro de ese recinto, de esa basílica, ya sea la salve el 14 de agosto o ya sea el 20 de enero con la tamborrada de Euskal Bilera tocando, y que de fondo a todos estos actos o eventos suele estar ese órgano sonando, ¿no? Y decía en euskera que seguramente que en esa banda sonora de esta ciudad pues ese órgano tiene una importancia pues importante, ¿no? Y destacar también que estamos hablando ahora del órgano de Santa María, pero que en la ciudad también tenemos el órgano del Buen Pastor, que ya tuvo una rehabilitación, que tenemos también un órgano de valor también en la parroquia de Ayete o en la parroquia de San Ignacio también, pero que yo creo que esta seguramente puede ser de cara al exterior una de las más simbólicas, ¿no? Simplemente agradecer y espero que el resultado de esta colaboración sea enriquecedora. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Hemen zaudeten guztioi, ni Donostiko Elizarrotiko bikario bezala, eskerrak eman nahi dizkie eta bai aldundiari eta bai udalari kasu honetan, beraiek organo honekin zehazki eta beste hainbat organorekin urteetan zehar ere egiten duten lankidetza. Donostiako Elizarrotiak organo asko ditu bere parrokietan eta elizetan, esan lehike segurazki Estatu Espainoleko organo konzentrazio handiena edo onenena behintzat Gipuzkoan dagoela, eta guretzat garrantzitsua dela restaurazio horiek egitea. Donostiako Elizarrutiak lankidetza handi egiten du aldundiarekin, bai urteetan zehar eskertzekoa da, aldundiak zenbat lan egin duen, zenbat diru laguntza eman duen horretarako, baita organo bakoitza dagoen herrietako udalek, parrokiek eta bertako eliztarrek ematen duten laguntza. Aldi berean esan beharra dago, laguntza horretan guztian, beste ondare askorekin bezala, ezinbestekoa dela patrimonio hori elizaren izenean dagoen arren, Gipuzkoar guztion ondare bat dela elizaren jabegokoa izanagatik, eta hori garbi ikusten da erakunde publikoek duten laguntza. Guk eskertzen dugu bai aldundiak urteetan zehar horretan egin duen ibilbidea, eta zehazki aldundiak orain eta diputatu honek gai horrekiko duen sensibilitatea handia. Bestalde, 2017an berritu genuen, hain zuzen, hitzarmena, elkar laguntzan jarraitzeko, eta 2 batzorde sortu genituen, batzorde tekniko bat, bai aldundiak eta bai Elizarrutiak hitzartutako hainbat organo jotzaile eta adituekin, Esteban Landart da komisio horren arduraduna, eta badegu beste batzorde bat, Elizarrutiko ordezkariek eta aldundiko politiko arduradunek egiten duguna. Gehien bat, tekniko hoien lana babesteko. Aldundiari esker hainbat ondare babesten da Gipuzkoan. Askotan prentsan eta azaltzen dira, ez dakit, Estellako San Jorge edo hor Aragoian geizki zaharretutako ondaren batena. Baina bada esaldi bat esaten duna, abioi bat erortzen danean dela notizia, eta 1000 abioi dabiltzala egunero, eta horiek konturatu gabe pasatzen diala. Guk lankidetza horretan ondo eta asko egiten dugu, eta hori eskertzekoa da. Etorkizunari begira, horretan ere jarraitzeko asmoa dugu. Eta zehazki, hori esan ondoren, zehazki guain Santa Mariako parrokiako organoarekin gabiltza, guretzat Gipuzkoako
altxor kutxa handi horretan, altxorrik handienetako bat da organo hau. Donostiako elizarik emblematikoena da, egia da, Artzai Ona katedrala dela Gipuzkoarrontzat eliz referente handi bat, baina Donostiarren eliza maitea Santa Maria dela, esan beharra dago, lehen zinegotziak hori esan du bezala. Bai Donostiarrentzat eta bai Donostiako eliztarrentzat. Eta hor, Santa Maria bera osorik da altxor bat, eta hor dagoen organo hori zaharberritzeak poza handi ematen digu. Egoera, Estebanek esango du bezala, egoera larria ezpada ere atenditzeko modukoa delako, eta ezinbestekoa zelako interbentzio hau egitea. Gipuzkoa tiene un gran patrimonio organístico, podríamos decir que la mayor concentración de órganos del Estado español, o de los mejores, me corregirá Esteban si estoy equivocado, puede estar en Guipúzcoa. Y gracias a la colaboración de la Diputación, igual me he venido arriba, pero gracias a la colaboración de tantos años entre la Diputación y la Diócesis de San Sebastián, pues se han venido restaurando, pues más de 20 órganos ya están en un buen estado. Gracias también a cada ayuntamiento, a cada parroquia y a cada limosna de los feligreses que contribuyen también para la restauración de estos órganos. Entre esos órganos se encuentra como muy importante este de Santa María, que ahora venimos a presentar su restauración. Es para nosotros una alegría que el Ayuntamiento también, junto con la Diputación, quiera colaborar en esta restauración, y agradecemos pues a todas las instituciones, de forma especial a la Diputación, que durante tantos años ha querido colaborar con la diócesis, no solo en la restauración de los órganos, sino de todo el patrimonio cultural, que a pesar de que nominalmente esté a nombre de la diócesis, es un patrimonio cultural de todos los guipuzcoanos. Y agradezco también pues el interés personal, la sensibilidad personal que el actual diputado tiene para con este patrimonio organístico. Pues no tenemos por menos que agradecer la dedicación y el compromiso y la seriedad con la que estáis abordando esta tarea, que es una tarea delicada y de mucha responsabilidad. Así que creo que vamos a proyectar un pequeño PowerPoint para acompañar la explicación de Esteban Landar. Bueno, por mi parte, como coordinador de la Comisión Técnica, agradecer a la Diputación, Ayuntamiento y a la Iglesia el interés que están poniendo por toda esta nueva aventura que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Mi intención era presentar brevemente el plan que hemos seguido, el plan que tenemos previsto seguir para la restauración de este instrumento en particular, y ver exactamente el punto donde estamos, lo que se ha hecho y lo que está previsto que se haga. Eso es. En primer lugar, hablar quizás del procedimiento que estamos siguiendo, y que he dividido en el PowerPoint en 7 fases principales. Una primera de diagnóstico, es decir, la Comisión Técnica ha trabajado desde hace un año, o algo más de un año quizás, en hacer visitas al instrumento, en tomar muchos detalles técnicos del mismo, ver los problemas que presenta, ver las modificaciones que ha sufrido desde 1862, año de su construcción, que creíamos que habían sido menos, pero examinando en detalle pues ha habido muchos trabajos y muchas intervenciones. Después de este diagnóstico, la Comisión Técnica procedió a la elaboración de lo que llamamos el pliego de prescripciones, que es un poco la idea que tiene la Comisión Técnica en su conjunto de los trabajos que sería conveniente llevar a cabo para la restauración del instrumento. No es un pliego, no es un documento cerrado, es un documento, digamos, inspirador para los organeros que vayan a presentar sus proyectos, dado que ellos también en su análisis del instrumento van a encontrar cosas quizás que nosotros no hayamos visto o al revés, y que den como resultado proposiciones que nosotros igual no hemos contemplado. Es decir, es un documento abierto en el cual va a tener mucho juego la colaboración entre la Comisión Técnica y los organeros que finalmente se vayan a poder hacer cargo de la restauración.
En base a estos pliegos se hizo un concurso público para que organeros de todo el mundo, en realidad se hizo una publicidad lo más amplia posible, presentaran anteproyectos, es decir, proyectos que fueran una primera fase de lo que sería un proyecto final y que contemplaran lo que es, grosso modo, las líneas de actuación que estos organeros, en su experiencia, considerasen adecuada para este instrumento emblemático. El cuarto sería el análisis de estos anteproyectos que se hayan podido recibir y lo que es el encargo a un mínimo de 3 empresas, si las hubiera, para la confección de los proyectos definitivos. Finalmente hemos visto que hay 2 proyectos que han presentado toda la documentación que se les requería, y en vez de 3 tenemos 2 proyectos que van a ser, que han sido ya los 2 proyectos a los que se les ha encargado la redacción de los proyectos definitivos. Estamos ahora en ese punto. Después vendrá la adjudicación, la comisión técnica analizará los proyectos, ambos concurrentes, vamos a decir, vendrán aquí para hacer una presentación de sus proyectos in situ a la comisión técnica, y la comisión técnica elevará sus opiniones a la comisión superior, digamos, que es la que decide. Una vez hecho esto, la comisión técnica tiene que hacer un seguimiento de los trabajos con una colaboración estrechísima con los organeros. Es decir, el trabajo de la comisión no se para y, al contrario, prácticamente empieza ahí. No, llevamos un año, pero va a ser muy importante los intercambios de opiniones, las numerosas tomas de decisiones que se tienen que llevar sobre cada punto en particular de la restauración y que se llevarán forzosamente en contacto estrecho con los organeros. Y finalmente, la recepción y aprobación final de los trabajos que cumplan con todo lo que se ha estipulado y que se proceda a la recepción de los trabajos. Este es un poco el plan, grosso modo, que se va a llevar a cabo y que se ha llevado en gran parte. En cuanto al diagnóstico, la comisión técnica ha examinado un poco todo esto muy por encima, porque los pormenores podríamos estar aquí toda la tarde o todo el día. Hemos realizado un examen de lo que es el asentamiento del instrumento, veremos ahora por qué es importante. El estado de las estructuras de sustentación y adyacentes al instrumento. No olvidemos que es un instrumento que pesa muchas toneladas y que lo que es la estructura tiene que ser consistente, como es su papel. Hemos analizado las intervenciones que ha sufrido el instrumento de 1862, veremos algún detalle, y luego algunos elementos muy particulares del instrumento han sido analizados con mucho detalle, como es la alimentación. El órgano es un instrumento de viento y es alimentado por viento, tiene toda un sistema de alimentación por fuelles, portavientos, etcétera, que es muy, muy complicado y que, en cuanto a presiones y todo esto, ha tenido que ser fruto de análisis bastante intenso, digamos. Los secretos, que es una parte del instrumento, lo que es la consola, que es donde están los teclados, la mecánica de notas y registros. Hay muchos metros de mecánicas, todo es mecánico, no hay ningún elemento electrónico en este instrumento. Y el estado de la tubería, que finalmente es el alma del instrumento, ¿no? Es realmente lo que va a sonar. Una vez analizados todos estos instrumentos, vemos que lo que es el asentamiento del instrumento, vemos 2 fotos ahí. Tenemos la suerte de lo que es el suelo de la basílica donde está el coro, es totalmente estable. Hay un suelo de cemento sobre el cual hay unas losas, sobre el cual está el instrumento, con lo cual nos evitamos un gasto que puede a veces ser tan grande como el gasto de restauración. Es decir, el suelo del instrumento está perfectamente adaptado para que se ponga encima de la estructura del instrumento y sea perfectamente estable. No olvidemos que todas esas mecánicas están en vertical y una desviación de 1 centímetro en 4 metros de altura puede ser catastrófica. En este caso está todo perfectamente adecuado para que una vez se desmonte el instrumento se vuelva a montar sobre el mismo suelo, con lo cual es una ventaja absolutamente maravillosa, ¿no? Vemos, por el contrario, que algunas de las estructuras de sustentación del instrumento están bastante atacadas por insectos xilófagos. Vemos ahí algunas fotos de parte de las estructuras que están atacadas y que tendrán que ser reconstruidas en el proceso de restauración.
Vemos también, no se aprecia mucho, pero en la foto de la izquierda, la parte de abajo de lo que es el mueble del órgano, está una sillería antigua absolutamente maravillosa, que está en gran parte atacada también por instrumentos xilófagos y que habrá que ver su tratamiento antes de montar el instrumento una vez restaurado. Es también algo que hay que tratar. Y en la foto de la derecha vemos algunos problemas que surgen, como unas gradas que hay en el coro en forma de anfiteatro para que el coro se sitúe en ellas, pues fueron construidas sin tener en cuenta que cuando hay que reparar el instrumento se necesita acceso, y han tenido que ser recortadas un poco de mala manera para poder acceder a lo que es la mecánica del instrumento. Todos estos son detalles prácticos que luego tendrán que ser tratados en el momento del montaje definitivo y que son realmente muy importantes. En cuanto a las intervenciones desde 1862, año de construcción del instrumento, desgraciadamente no tenemos toda la documentación que estamos dejando nosotros hoy detrás. Con respecto a lo que hemos analizado y a lo que se va a hacer, todo está, hay informes de cada cosa que hemos visto, hay informes de cada cosa que se va a hacer. Desgraciadamente, en la historia del instrumento, como de todos los demás prácticamente, este detalle exhaustivo de todos los trabajos realizados no existe en gran parte. Tenemos grandes ideas de intervenciones que se realizaron en los años que están ahí, 1880 ya, 1924, 29, 61, 73, la gran restauración hecha por la Organería Española, y últimamente en 2011, a la cual corresponden las dos fotos que aparecen ahí, que fueron unos trabajos realizados porque un gran fuelle que está justo detrás de la consola se desplomó por el mal estado de la estructura del instrumento. Es un fuelle que pesa varias toneladas y si hubiera pillado a alguien debajo, pues hubiéramos lamentado otras cosas. Siguiendo, he puesto algunas fotos de detalles, hay 1000 fotos que se podrían poner de detalles mecánicos, de estado de usura del instrumento o de reparaciones más o menos exitosas que se han hecho a lo largo de la historia. En esa foto simplemente vemos a la derecha del todo de todas las mecánicas hay una que falta, no sé si aprecia bien en la foto. En la siguiente foto vemos lo mismo, en medio un cacho de mecánica que no existe, que ha desaparecido. Vemos aquí otra parte de la mecánica en la cual hay una especie de hilos fileteados sobre el cual hay tuercas de cuero que se han colado para que no se desplacen, con lo cual ya no se puede regular eso. Ha sido una actuación poco exitosa. Vemos aquí muchos apaños en partes de la mecánica con muelles añadidos porque ya no funciona por la usura, etcétera. Todo esto, hay mil detalles mecánicos dentro del órgano y se podría hablar durante horas de cada una. Como vemos aquí, algunas reparaciones con los medios de a bordo, no muy ortodoxas. El estado de la tubería del órgano. Este órgano puede tener, no me sale, pues algo así como 54 veces 44 número de tubos, no sé cuánto sale, unos cuantos miles. Vemos que en el estado de alguno de ellos pues es un poco preocupante, algunas soldaduras realmente muy mal hechas, parece que recientemente, pero yo creo que podemos asegurar que el 98% de la tubería está prácticamente intacta. No podemos decir lo mismo de los tubos de madera, que se ven ahí detrás y que hay muchísimos más dentro, que no hemos podido llegar a ellos para analizarlos exactamente, pero la tubería de metal realmente, salvo esos tubos que hemos visto torcidos que son anecdóticos, el estado de la tubería es realmente muy satisfactorio y no va a presentar ningún problema para una restauración perfecta. Después, igual me alargo un poco, pero ya voy terminando. En cuanto a los principios de restauración, se nos planteaban 4 dudas, 4 posibilidades, que es las que ahora tenemos que contrastar con los organeros. Podemos tomar 4 decisiones. Una es restauración del instrumento conforme a su estado original, es decir, el instrumento ha llegado a nosotros con un cierto número de modificaciones y se puede decidir, no, vamos a volver a su estado de 1862. Es posible. Otra sería restaurarlo en su estado actual, es decir, nos ha llegado así, lo restauramos tal y como está hoy en día, con las modificaciones que a lo largo de la historia se han realizado. Un tercero, restaurarlo al estado más coherente existente entre 1862 y 2018, que será uno que esté en cierto punto. Y otro sería restaurarlo tal y como lo tenemos hoy, con alguna modificación que subsane ciertas lagunas
entre comillas, que pueda presentar el instrumento desde su origen. Nada está zanjado, todo esto está, digamos, un poco en proceso de ser contrastado con los organeros que van a hacer la restauración. Pero son decisiones realmente importantes que hay que tomar y habrá mucho trabajo todavía pendiente para ver cómo se lleva a cabo. Esto es simplemente lo que es el índice de las cláusulas técnicas que entregó la Comisión Técnica para el pliego de condiciones. No sé si llegáis a ver algo, pero bueno, eso es un poco el análisis. Ah, vale. Eso. Es un poco el análisis de cada una de las partes con lo que la Comisión Técnica piensa que era adecuado, que es adecuado hacer como trabajos. Y decir que 2 de los anteproyectos fueron recibidos con toda la documentación exigida y son los 2 organeros, ahora lo explico un poco más, a los que se les ha ya encargado la redacción de los proyectos definitivos. Uno es la empresa francesa Denis Lacorre y otro es una colaboración entre 2 empresas, una belga de Thomas de Bélgica y otra de Betty Lesor, que es francesa también, es una colaboración. Hay estas 2 a las cuales se les ha pedido la elaboración del proyecto final, digamos. En cuanto a los plazos, la entrega de estos proyectos finales está prevista como fecha límite para el 30 de septiembre de 2018. Ambos proyectos serán presentados por los responsables a la Comisión Técnica a finales de octubre de este año y, en principio, los trabajos deberían de empezar antes de fin de 2018 y estar terminados antes de fin del año 2020, siempre que alguno de los 2 proyectos se juzgue como merecedor de la adjudicación. Y, bueno, por mi parte, yo creo que esto es todo del estado donde están las cosas hoy en día. Muy bien. Bueno, pues a partir de aquí, si hubiera preguntas... No sé. No parece que eso vaya a suceder, ¿no? En principio hay 2 proyectos. Se supone que ese primer corte donde se están estimando, digamos, la solvencia mínima requerida para poder abordar esta obra ya se ha pasado. Y ahora lo que tendrán que hacer es un análisis exhaustivo de cuál es de las 2 la mejor oferta, no en términos económicos exclusivamente, sino en términos de fiabilidad y demás. Bueno, mal se tendrían que poner las cosas para que... Sí, yo creo que sí, la selección que se ha hecho de los 2 anteproyectos dan confianza como para que salgan de ahí 2 proyectos. Y las 2 casas son de prestigio. Sí, sí. De momento vamos sobre seguro. No sé si habéis hablado, no sé si has llegado a comentar el tema del presupuesto. Oscila o podría oscilar entre los 600.000 y 800.000 euros. ¿Y cómo se ha repartido? El 50% de la operación lo financia la Diputación, el 25% el Ayuntamiento de San Sebastián y el otro 25% la diócesis. Esa es un poco la fórmula que estamos empleando. A futuro nos gustaría también abordar en Vergara, la nota de prensa lo dice, ya llegará, pero esa es la fórmula que además tradicionalmente se ha solido manejar. Igual ha habido alguna excepción, pero normalmente la Diputación asume el 50% y recaba el apoyo del Ayuntamiento que corresponde en cada caso, y también hace un esfuerzo importante la propia diócesis. ¿La rehabilitación será in situ o se trasladará a un sitio? Eso forma parte de las indicaciones que los organeros van a dar en los proyectos. En los anteproyectos ya han indicado algo, pero de manera un poco vasta, digamos, que no sin detalle. En principio hay una parte importante que será llevada a los talleres de los organeros y otra parte que está por detallar que se quedará in situ, en principio. Todo esto vendrá a detalle en los proyectos, todavía no lo sabemos, pero es posible que parte de la tubería, como hemos dicho, de metal, que está en estado muy bueno, no sea necesario trasladarla a taller, porque un viaje de 1.500 kilómetros quizás vaya a perjudicar más al material que otra cosa. Todo esto les exigimos a los organeros que en el proyecto se defina bien precisamente qué se queda aquí y qué va a taller.
O sea que cuando el 30 de septiembre lo sabremos exactamente. Pero hay parte, sin duda, que va a taller, evidentemente, y hay una parte a definir que se queda en la basílica y que será restaurada in situ.